Estamos en comunicación telefónica con Carlos Rivera. Carlos Rivera es el coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal, del IDL, institución de la que yo, por cierto, también soy parte. Ayer estuvo conmigo en toda esta abusiva diligencia que claramente, por los hechos se ha podido constatar, era pues un intento de amedrentamiento contra el IDL y contra IDL Reporteros. Pero como nosotros algo hemos aprendido, y el aprendizaje, que es verdad, logramos obtener en una de las mejores y magníficas escuelas para aprender de cómo luchar contra la arbitrariedad, que fue el gobierno de Fujimori y Montesinos, nos permitió advertir de qué jugada estaba detrás de esta diligencia y qué cosa se quería conseguir. Le he pedido a Carlos Rivera que, por favor, saludándolo por supuesto, nos pueda contar ya no tanto detalle de lo que pasó ayer, que digamos yo he mencionado ampliamente, sino que pueden haber sido el objetivo, las consecuencias de lo que sucedió el día de ayer de cara a la investigación que estamos impulsando. Doctor Carlos Rivera, que gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Glatzer, buenos días amigos del programa No Hay Derecho. Gusto nuevamente conversar contigo, Glatzer. Comparto tus palabras, las que he escuchado, y un poco yendo al balance que me querías hacer sobre lo de ayer. Mira, cada vez que pienso y cada vez que he estado conversando con colegas, en realidad no puedo sino concluir que lo de ayer no puede haber sido el resultado de errores o negligencias o simplemente desconocimiento de los procedimientos, sino que ha sido una decisión que se ha tomado de manera exprofesa para no solamente intentar sorprender y mentir sobre la existencia de una disposición del Ministerio Público que simplemente no existía, sino de pretender desarrollar procedimientos no solamente irregulares, sino abiertamente ilegales, ¿no? Tú lo has calificado como abusivos, y lo ilegal siempre es abusivo, ¿no es cierto? Porque parte de un criterio de no tener ningún amparo en la legalidad y en el marco normativo que el Ministerio Público, como defensor de la legalidad, debe cumplir en todas circunstancias, mucho más cuando se trata de graves hechos de corrupción de funcionarios que comprometen a altos funcionarios de la República, como miembros del CNM y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, en realidad sí creo que hay que preocuparnos, porque me parece que lo ocurrido el día de ayer es no solamente lamentable, sino un pésimo mensaje a la lucha contra la corrupción, en el que pareciera que un conjunto de intereses está más avenido a malograr las investigaciones, a dar ventaja a quienes deben estar ahora no solamente preocupados, sino sometidos a investigaciones que conduce el Ministerio Público. Pero pareciera que el resultado de la decisión y de lo ocurrido el día de ayer, desde mi punto de vista, no es otro que dar una mano a aquellos que están justamente sometidos a las investigaciones, con la mirada fija en el objetivo de malograr una investigación. Y eso sí me parece que hay que decirlo públicamente, porque la pregunta que ahora me parece que hay que responder es, finalmente, ¿de qué lado está el Ministerio Público? ¿No? Por lo menos el despacho de la fiscal que ha dispuesto esta orden tan, por lo menos para llamarla inédita, de dar mandatos verbales para la diligencia tan importante que supuestamente el día de ayer estaba cumpliendo, ¿no? Doctor Rivera, la consecuencia práctica, la consecuencia real, concreta, de una diligencia de esta naturaleza, que claramente es ilegal o irregular, ¿cuál sería? Que, digamos, todo lo que nace mal termina mal y que se puedan invalidar, digamos, asuntos fundamentales para la investigación. Sí, por supuesto, digamos, yo creo que hay dos cosas en términos de consecuencias y ambas me parece que son negativas. Una primera, en qué mano está esta investigación, ¿no? Es decir, me parece que la posibilidad de evaluar adecuadamente si es que se está conduciendo adecuadamente las investigaciones, ese me parece que es ya un primer golpe que sufre esta investigación. Y a mí me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, porque es un asunto importante. Y lo segundo es lo más concreto respecto de esta diligencia, ¿no? Como lo hemos venido diciendo desde el día de ayer, el resultado de que si nosotros hubiésemos terminado de ser sorprendidos
y, como se suele decir, hubiésemos caído redondos en esta maniobra, bueno, el resultado de todo hubiese sido, sin ninguna duda, que los investigados hubiesen pedido obviamente la anulación de esta diligencia y de una prueba que resulta fundamental porque es la fuente de la investigación. La razón de la investigación del Ministerio Público se está desarrollando sobre la base de la existencia de una publicación periodística. Y si la fuente de esa investigación termina siendo malograda y posteriormente, sin duda alguna, invalidada, bueno, el resultado es muy concreto. Los que terminan investigados seguramente hubiesen accedido a algún mecanismo de defensa legal para decir eso no vale y por lo tanto aquí no hay fuente de prueba. Eso me parece que es sumamente grave, ¿no? Eso es sumamente grave. La pregunta es, la fiscal y el fiscal adjunto que hizo materialmente la diligencia, ¿no sabían eso? En realidad, mira, yo no tengo ninguna duda, ellos sí lo sabían. Entonces, sabían perfectamente porque ese es su chamba del día a día. Claro. Es decir, no contar con una autorización expresa y escrita para hacer una diligencia, claramente iba a ser un asunto que invalidara cualquier actuación. Y claro, si nosotros en ese momento accedíamos a su pretensión de entregarle toda la información, después iba a impugnar eso y que no iba a servir nada de lo que se ha difundido para poderle imputar alguna mala actuación a estos sinvergüenzas que están todavía administrando justicia en nuestro país. Parecería efectivamente que esa ha sido la jugada. Solamente quiero mencionar, doctor Carlos Rivera, que el fiscal que fue ayer era un fiscal adjunto que se llama Rodrigo Rurruch, y que fue enviado por la fiscal anticorrupción Nora Córdoba. Y al nosotros increparle y preguntarle de cómo así terminó yendo, él dijo, no, es que me dijo la fiscal solo una orden verbal, ¿no es cierto? Lo que claramente daba cuenta, porque él había desde el comienzo dicho que sí tenía la orden, y cuando le pedimos que la mostrara, recién caímos en cuenta que no tenía nada, que él había planificado todo este asunto, ¿no? Un asunto capaz mucho más grave del que anoche caí en cuenta. Cuando el fiscal de la Nación se comunica con el fiscal Rurruch, el fiscal le informa que hay una disposición emitida por el despacho de la doctora Nora Córdoba, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, la Fiscalía inclusive comienza a sorprender al propio fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Y sobre quién conducía y quién dio las órdenes, a mí no me queda ninguna duda, como recordarás, también cuando yo personalmente le hice la pregunta al fiscal si es que él ya había emitido algún pedido de información al juez del Callao, que era el que había dispuesto la interceptación telefónica, él dijo, esa decisión la tiene que tomar la fiscal Nora Córdoba. Sí, pues. Por lo tanto, no nos queda ninguna duda que acá ha habido una decisión, yo creo debidamente planificada, de hacer todo esto, a pesar del escándalo, ¿no es cierto?, de jugársela, como se suele decir, para invalidar la prueba, porque en el nuevo modelo procesal, una circunstancia de esta naturaleza puede ser decisiva en el curso o el resultado de una investigación de carácter penal. Y eso los fiscales lo saben perfectamente porque con eso lidian todos los días. Sí. Y tanto la conclusión de esto es, hay que preocuparnos, ¿no es cierto?, mucho, no solamente porque pareciera que algunas personas están dispuestas a afectar seriamente los principios fundamentales de un Estado de Derecho y de la libertad de expresión, sino a dar una manito a quienes están supuestamente sometidos a investigación. Sí, doctor Carlos Rivera, para terminar, dos preguntas muy concretas, porque hoy día me he enterado ya más formalmente, ayer todavía había ciertos rumores o voladas sobre este tema, que van a iniciar una investigación en el Congreso de la República a IDL Reporteros y al IDL en general, porque dice que es parte de toda una organización que lo que busca es atacar al Estado para generar vacíos que después quiere llenar, y que somos parte de una red que también, entre otras cosas, está generando actos de interceptación telefónica que, por cierto, son ilegales. Primero, eso, ¿qué opinión sobre eso? Y lo segundo es que me preguntan a través de las redes si una vez que ya se abre investigación a todas estas personas relacionadas con estos actos claramente ilícitos, digo, miembro del Tribunal el Consejo de la Magistratura, Vocal Supremo y otros como el presidente de la Corte Superior del Callao, una vez que ya esté avanzando la investigación, sería bueno tomar alguna medida restrictiva, porque evidentemente las cosas siguen saliendo, las publicaciones siguen dando y más cosas se van a conocer sobre esta gente. Bueno, comienzo por lo segundo, sin duda alguna. Creo que
las decisiones que se han ido tomando tanto en el CNM como en el Congreso de la República, y en realidad aparentemente son las decisiones que formalmente corresponden, pero también me da la impresión que se apuesta por exclusivamente la formalidad y darle vueltas al problema y no tomar decisiones oportunas, prontas y adecuadas frente a la inmensa gravedad del problema. Es cierto, como tú dices, en el caso del presidente de la Corte del Callao, por ejemplo, bueno, ya no es un tema político y ya no solamente un asunto de luchemos contra la corrupción en el Callao, creo que ya es un tema de la necesidad de una intervención de parte del Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Anticorrupción, para iniciar una investigación de carácter penal por un delito de corrupción de funcionarios. Por lo tanto, ahí estamos ante un hecho de una mayor gravedad, en el que, como tú bien dices, seguramente en los siguientes días, ojalá ya se tomen medidas mucho más concretas respecto de la forma de someter a esta persona a una investigación de carácter penal que debe ser conducida por el Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción de manera concreta, ¿no? Lo segundo, sobre la investigación del Congreso de la República, en realidad es una decisión política. Sabemos que ha provenido de congresistas del APRA y del fujimorismo. En realidad yo creo que es un mensaje simplemente de amedrentamiento, y el mensaje que le podemos mandar a esos políticos, a esos congresistas, ¿no?, que ahora están muy preocupados por las formalidades y no por la lucha contra la corrupción, es que nosotros nos vamos a saber defender y sobre todo les decimos vamos a saber responder, ¿no es cierto? Creo que los 35 años que tenemos encima como Instituto de Defensa Legal acreditan nuestra actuación al lado de la legalidad y de los derechos de la gente, y ellos saben perfectamente, y si no lo saben lo van a conocer muy pronto, la capacidad de respuesta que tiene el Instituto de Defensa Legal. Muy bien. Doctor Carlos Rivera, muchísimas gracias por habernos aclarado el panorama en este tema y vamos a estar, por cierto, atentos a qué cosas se vienen. Muchísimas gracias, muy amable. Fuerte abrazo, gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Carlos Rivera, entonces, parte del Instituto de Defensa Legal.